Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El misterioso mensaje de Can Yaman ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos preguntándose sobre su vida amorosa. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que está ardiendo en cada rincón de internet y que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Todo comenzó en una noche que parecía tranquila, una de esas noches en las que nadie espera que suceda nada extraordinario. Pero, como bien sabemos, en el mundo de nuestras estrellas favoritas, la calma es solo el preludio de una tormenta. Y esta tormenta tiene un nombre y un apellido que todos conocemos y amamos, Can Yaman. De repente, sin previo aviso, una notificación iluminó las pantallas de millones de teléfonos alrededor del mundo. No era una foto de un nuevo proyecto, ni una imagen de un entrenamiento en el gimnasio. Era algo mucho más profundo, algo que parecía salir directamente de su alma. Can Yaman compartió un mensaje que decía simplemente, Beni Gersekten Tanyor Musunus, que traducido significa ¿realmente me conocen? Estas tres palabras, aparentemente simples, cayeron como una bomba en medio de la tranquilidad de la noche. En cuestión de minutos, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, especulaciones y, por supuesto, mucha preocupación por parte de sus fieles seguidores. ¿Qué quería decir con esto? ¿A quién iba dirigido este mensaje tan cargado de emoción? Para entender la magnitud de este evento, debemos sumergirnos en lo que ha estado sucediendo en la vida de nuestro querido actor en los últimos días. Siempre recordando que estamos analizando esto desde una perspectiva de los sentimientos y las relaciones que tanto nos apasionan. Se rumorea que Can ha estado pasando por un momento de mucha reflexión personal, un momento en el que se ha cuestionado no solo su carrera, sino las relaciones personales que lo rodean. Fuentes cercanas, esas voces que siempre susurran en los pasillos de la fama, dicen que este mensaje no fue un impulso, sino el resultado de una acumulación de sentimientos no expresados. Imaginemos la escena, Can, sentado solo en su casa, mirando el teléfono, leyendo miles de comentarios que hablan de él, pero que quizás no hablan con él. En ese momento de soledad, rodeado de éxito pero quizás sintiéndose incomprendido, decide romper el silencio. Se dice que horas antes de publicar este mensaje, tuvo una conversación muy intensa, una de esas charlas que marcan un antes y un después. No sabemos con certeza quién estaba al otro lado de la línea, pero todo apunta a que era alguien muy especial, alguien que tiene la llave de su corazón. Supongamos que hubo una discusión, un malentendido con esa persona amada. En nuestra historia de hoy, imaginemos que Can le dijo a esa persona, todos ven al actor, al galán, pero siento que tú también a veces olvidas quién soy cuando se apagan las cámaras. No soy solo una imagen, soy un hombre que siente y padece. Y quizás, esa persona no supo qué responder en ese momento, dejando un vacío que Can llenó con este mensaje público. Es un grito al mundo, pero también un mensaje cifrado para alguien en particular. Los fans, siempre atentos y con ese sexto sentido que los caracteriza, no tardaron en conectar los puntos. ¿Son problemas en el paraíso?, se preguntaban muchos. ¿Acaso su corazón ha sido herido? La frase «realmente me conocen» sugiere que hay una faceta de él que siente que está siendo ignorada o malinterpretada. Y cuando hablamos de amor, esto es crucial. En una relación, lo más doloroso es sentir que la persona que amas no ve tu verdadera esencia. La repercusión fue inmediata. Los hashtags con su nombre se dispararon. Pero lo más interesante no fue la cantidad de mensajes, sino la calidad de la preocupación de sus fans. Muchos escribieron cosas como, estamos contigo, Can, te conocemos por tu corazón noble, tratando de recordarle que no está solo. Pero, ¿es el amor de los fans suficiente cuando lo que falta es el entendimiento en la intimidad? Ahí es donde radica el verdadero drama de esta historia. Imaginemos a Can leyendo las respuestas, quizás buscando una en particular, un nombre específico entre millones de notificaciones. Solo quiero que me vean a mí, sin los filtros, sin la fama,
podría haber pensado él mientras el mundo digital debatía sobre su estado de ánimo. Este evento nos recuerda que, detrás de la sonrisa perfecta y la actitud segura, hay un ser humano vulnerable que busca, ante todo, una conexión genuina. Algunos dicen que este mensaje también podría ser una respuesta a los constantes rumores que la prensa inventa sobre sus romances. Tal vez Can se cansó de que le adjudiquen historias que no son reales, de que se hable de sus sentimientos como si fueran un guión de telenovela. No crean todo lo que leen, mi verdad es otra, parece gritar entre líneas. Es posible que haya sentido que su vida privada se le escapaba de las manos, que la narrativa de su propia historia estaba siendo escrita por extraños. Y en un acto de valentía, decidió retomar el control con una simple pregunta. Una pregunta que nos obliga a todos a detenernos y pensar. ¿Conocemos a nuestros ídolos? ¿O solo conocemos la idea que nos hemos hecho de ellos? Y más importante aún, en el terreno del amor, ¿cuántas veces nos hemos sentido así con nuestra pareja? ¿Cuántas veces hemos querido gritar realmente sabes quién soy? La noche avanzó y el mensaje seguía allí, fijo, como un faro en la oscuridad. No lo borró, no dio explicaciones adicionales. Dejó que las palabras hicieran su trabajo. Y vaya si lo hicieron. Se dice que al día siguiente, en el set de grabación o en sus reuniones, el ambiente estaba cargado. Nadie se atrevía a preguntar directamente, pero las miradas lo decían todo. Un amigo cercano, en nuestra recreación de los hechos, se le acercó y le dijo, «Hermano, has incendiado las redes. ¿Estás bien?» A lo que Can, con esa mirada profunda que lo caracteriza, respondió, «A veces es necesario incendiarlo todo para ver quién se queda a ayudarte a reconstruir entre las cenizas». Una frase poderosa que nos indica que este no fue un acto de debilidad, sino de fortaleza. Fue una prueba. Una prueba para ver quiénes son los verdaderos leales en su vida, tanto en lo público como en lo privado. Y así, queridos seguidores, nos encontramos ante un misterio que va más allá de un simple post. Es una ventana al alma de un hombre que, teniéndolo todo, reclama lo más básico, ser visto y comprendido de verdad. Este mensaje de Beni Gersekten Tanyor Musunuz quedará marcado como el momento en que Can Yaman decidió desafiar la percepción de todos. Nos ha invitado a mirar más allá de la superficie. Y en cuanto a su vida amorosa, esto sin duda marca un punto de inflexión. Si hay alguien en su vida, este mensaje fue un llamado de atención. Y si no lo hay, es una declaración de principios para quien quiera entrar en su corazón en el futuro. Si quieres estar conmigo, tienes que conocerme de verdad. Es una exigencia de autenticidad en un mundo lleno de apariencias. ¿Y ustedes qué piensan, mi querida familia? ¿Creen que este mensaje fue dirigido a un amor secreto que no lo está valorando como se merece? ¿O creen que fue un desahogo contra la presión de la fama? ¿Alguna vez han sentido esa necesidad de preguntar a los que les rodean si realmente los conocen? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en los comentarios, porque ustedes siempre tienen las mejores perspectivas. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia que, estoy seguro, aún tiene muchos capítulos por escribir. Hasta la próxima.